Bien, muchísimas gracias. Tenemos otro argumento. Las cosas suceden siempre por algo. ¿Quién más quiere comentar? Yo creo, Fray Hernán, que más que cosas malas son lecciones de vida, ¿sí? Y pues hay algo que nada pasa sin la voluntad de Dios. Entonces pienso que si a uno le pasa algo malo, de pronto es porque no hemos actuado de la mejor forma y hay un momento en que Dios dice, oiga, mire, abra los ojos, alerta, ¿sí? Entonces lo veo como por ese lado, son más lecciones de vida. Muchísimas gracias. Nuevamente tenemos la continuación del argumento anterior. Suceden por algo que nos enseñan, nos permiten crecer de alguna manera. En el chat tenemos, Dios nos ha dicho por medio de sus profetas que somos libres para escoger entre el bien y el mal. Podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir a Jesucristo. Bien, aquí no hay una relación directa de por qué sucede el mal, pero tenemos algunos elementos respecto a la libertad. Y bueno, quizás nos puede abrir a uno de los argumentos que encontraremos en el libro de Job, y es que según nuestros actos, de alguna manera vendrá una recompensa o un castigo. También tenemos que para los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede es para bien de nuestras almas y del mundo entero. Nuestra misión en la vida es ser luz y sal en el mundo, por lo cual creo que todo lo que nos regala es para acrecentar nuestra fe y acercarnos a Él. Aún el mal en el caso de los justos. Aquí tenemos este argumento interesante, hay un crecimiento. Sucede el mal porque no tenemos amor de Dios. Bien, aquí ya tenemos una respuesta. Si alguien quiere abrir el micrófono, este es el momento, antes de continuar con el libro de Job. Padre, yo creo que más allá de que nos castigue, es demostrarnos en qué estamos errados. Es como la consecución del ejercicio de la vida, es demostrarnos en qué nos equivocamos y poder llegar a reconciliar la situación en vida, como para llegar a esa perfección que en un momento dado, pues en el camino es lo que pretendemos alcanzar, ¿no? Con esa, llegar como a ese perfeccionamiento en cada uno de los actuar, más allá que un castigo. Pau, muchas gracias. Se nos menciona, pues, esto que no es un castigo, pero porque justamente lo que busca es como una especie de enseñanza, de corrección, de volver al camino. Esto se llama mal de pena en el pensamiento de Tomás y es Ujú. un elemento que es muy válido, que es presente y que, bueno, vamos a profundizar Y también que uno analiza, en este. padre, si se pone a estudiar otros autores, que tenga uno la posibilidad, uno también analiza, padre, y es ver, digamos, el camino de San Agustín de Hipona, que es anterior a Santo Tomás, y se da cuenta esa vida de él que tuvo muchos errores para llegar a ser santo, ¿no? Y que Sí. Tomás tuvo tantas tentaciones y sin embargo llegó a ser una persona que no se dejó llevar a ellas. Entonces, por eso pienso yo que es como ese camino hacia la perfección, hacia lo que Él espera de nosotros. Muchas gracias, Pau. ¿Alguien más quiere aportarnos algo antes de ya iniciar? Pues, Fray, yo lo veo desde dos puntos de vista. Una situación es que a veces nosotros somos, nosotros debemos ser responsables de nuestros actos y de las decisiones que tomamos. Entonces, a veces, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué el dicho tan de malas? Pues hay que revisar qué decisión tomó, por qué actuó así, para que esté en una situación que tal vez no sea la más favorable. Y por otro lado, es que a veces vemos situaciones, no sé, una enfermedad, una pérdida de una persona que de pronto no quiere mucho o creyó que quería demasiado y ya no está, pero no me refiero a la muerte, sino a otro tipo de, tal vez la ruptura de una relación o algo. Y en el momento duele o es difícil, pero después es porque Dios de pronto lo está librando de una situación, de un mal negocio, de algo que creía que eso era la salvación en ese momento y no se dio y entonces, ay, yo tan de malas y no me resultó y no me fue bien, pero es porque más adelante hay algo que lo espera mucho más grande y mejor y tal vez por ahí no era el camino. Entonces, pues no sé, siempre lo he visto con esas dos, como Muy por bien, esas muchas dos vías. gracias. Gracias, Mónica. Efectivamente, entonces hemos tenido varias perspectivas frente a esta respuesta del mal que acontece en el mundo y falta parece que está implícita en todas las respuestas, pero podríamos hacer el sondeo
que es la pregunta, ¿Dios gobierna o no gobierna en la historia, en el mundo, en el universo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el Dios que creó y dejó todo a la deriva o es el Dios que está atento a su creación? No, Él está atento a su creación. Él está presente en cada día que vivimos. Él, Él es el dueño de lo que está sucediendo hoy en día. Muchas gracias, Pau. ¿Alguien más? Bien, en el chat nos Dios es dice nuestro Padre, Dios es nuestro papá y como buen papá siempre está con nosotros desde que nacemos hasta el último día y más allá, cuando llegamos al paraíso a estar con Él, a la eternidad. Es nuestro papá y siempre está a nuestro lado, no nos deja un segundo. muchas gracias. En el chat nos dice que Dios tiene control de todo, Dios está presente y atento siempre a su creación, es el dador de la vida. Bien, pues esta es una de las preguntas que se aborda el texto. En la introducción mencionaba que efectivamente es un tema que en el contexto, en la época y también aún hoy, no es del todo claro para todo el mundo. Porque el problema está en que si Dios gobierna todo, ¿cómo es que sucede el mal a la gente buena? ¿Cómo es que hay gente que es inocente, como los niños, padecen catástrofes? Terminan muriendo de hambre, por ejemplo. El mal que acontece también en tantos lugares de nuestra historia de una manera tan injusta y aterradora. Pues bien, esto es la presentación del libro de Job. Una vez analizado el tema del problema en general, vamos a introducirnos en la respuesta que nos presenta el libro, acompañados pues del comentario que hace Tomás de Aquino. La intención de esta sesión, al menos en la del día de hoy, es que hacemos una lectura orada y a su vez teológica existencial respecto a qué sucede con este problema tan profundo y tan radical del ser humano. En primer lugar, contextos generales del libro de Job. ¿Quién de ustedes ha leído el libro de Job y nos puede contar elementos generales, rasgos? ¿Qué sucede? ¿Quién es Job? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuál es el problema aquí con este libro? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se le dice, por ejemplo, en la carta, la carta de Santiago, el paciente Job? O la paciencia del santo Job? O en Ezequiel, uno de los patriarcas, igual que Noé y que Daniel. ¿Alguien nos quiere comentar? Así como tratando de resumir, ¿qué es este libro? Bueno, buenas noches, Fray, buenas noches a todos. Pues frente a la historia de Job nos muestra un hombre que era justo ante los hombres, ante los ojos de Dios. Era un hombre que cumplía con toda la ley y pues Dios lo tenía como uno de sus hijos preferidos, digámoslo así, lo favorecía en su vida familiar, en su vida económica, en sus relaciones con los demás. Y en una conversación que sostiene nuestro Señor con el maligno, tienta, digamos, el diablo a nuestro Señor y le dice, Job te ama y te quiere, pero ¿por qué tú le das todo? Entonces, el Señor permite que a Job le lleguen un poco de dificultades hasta llegar a la pobreza, perder sus seres queridos, sufrir pérdidas. Lo único que no permite Dios es que le quite la vida. Y esa es la prueba de Job, de pasar de una abundancia, de tenerlo todo y de sentirse amado y querido por Dios, a sentir que todo lo que tenía se le va yendo, pero ese es el ejemplo, pues digamos, a seguir, porque él persevera en esa fe, a pesar de todas las dificultades, pues, y de que los amigos se vuelven contra él y que pierde fortuna, pierde familia, pierde todo, pues siempre vuelve a Dios y esa es como la historia de Job, de tenerlo todo, no volverlo a tener, no tener nada, pero gracias a esa perseverancia y esa fe de él, pues mi Dios le multiplica nuevamente y le restituye en todo lo que tuvo. Muchísimas gracias. No sé cuál es tu nombre.
Pero igual, muchísimas gracias. Alfredo, Fray. Alfredo, muchas gracias. Efectivamente, tenemos un hombre que es justo. Y ojo con esto. Dijo Alfredo que es precisamente fiel copia del texto, justo a los ojos de Dios. Es decir, no es un hombre que todo el mundo creía que era bueno, sino que en realidad era bueno. Tenía 3 hijas, 7 hijos, miles de reses. Bueno, a eso está en el prólogo. Nos dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes. Mejor dicho, un hombre próspero. Y le sobreviene la desgracia. Comienza a perder sus tierras, comienza a perder sus bienes, pierde su familia, su esposa, sus hijos, queda en quiebra, diríamos hoy. Pierde absolutamente todo. La desgracia le sobreviene. Es un hombre que es justo y que es próspero. Y de un momento a otro, bueno, aquí sí nos lo narra, que es por el ángel tentador que viene a probar a su hijo, que le llamamos aquí en el texto, al menos en la traducción de Jerusalén le dicen Satán, pero en el libro de Job es más un ángel que es el que prueba al hombre, el corazón del hombre para descubrir si es de Dios o no es de Dios, y que al fin y al cabo le pide permiso a Dios. Le sobreviene el problema, la desgracia. Y tenemos entonces en este aspecto el contexto. Un hombre que es justo, que ha hecho las cosas bien, que incluso ofrecía sacrificios por si acaso alguno de sus hijos llegaba a cometer algún error. Hizo siempre las cosas bien. Tomás de Aquino, en su comentario, no duda de que Job sea bueno, de que sea justo como nos lo narra el mismo agiógrafo, el escritor de este libro. Pero viene el tema. Si era bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entra en desgracia, entra en luto y aparecen dentro del libro 4 amigos, pero 3 son los principales. Estos amigos se denominan en su orden de aparición dentro del contexto Elifaz, Baldad, Zofar y al final aparece Eliú. De modo que aquí en este libro tenemos principalmente 5 personajes que actúan. Job, que es el justo que está sufriendo. 3 amigos que son los que van a venir a consolarlo, que son Elifaz, Baldad y Zofar. Y un 4º amigo que aparece al final, que es Eliú. Y bueno, estos son 5 principales, pero al final, ¿quién tendrá la respuesta a todo el asunto de esta pregunta que nos hemos hecho desde un comienzo? Es Dios. El libro está constituido de la siguiente manera. Los capítulos 1 y 2 son una introducción a la historia, qué fue lo que pasó y cómo llegamos a este punto. Los capítulos 3 es el estado de cuestión, cuál es el problema del libro en general. Luego del capítulo 4 al capítulo 22 vienen los 3 diálogos principales. Cada diálogo va a corresponder a uno de los amigos de Job, que por supuesto como un amigo viene a tratar de consolarlo. Y veremos que finalmente los argumentos de cada uno de ellos no convencen a Job. Job, bueno, ya los veremos pormenorizado un poco. Luego viene el diálogo o el monólogo que hace Job, su queja que arremete ante Dios frente al dolor. Y finalmente, pues viene entonces la intervención de Dios, que va a dar pues la respuesta final al tema de este problema. Este texto, Tomás lo lee como una discusión. En la época, un método de aprendizaje medieval es la disputatio. La disputatio está constituida por una pregunta, unos argumentos en contra, una iluminación frente a una posibilidad de otra forma, la solución y la respuesta a los argumentos. Es decir, hay una confrontación de opiniones
para que al final se otorgue una determinación de respuesta a la pregunta que atañe el tema. Hemos dicho que la pregunta del trasfondo de este libro es si Dios gobierna el mundo y además si este gobierno puede ayudarnos a explicar, presencia o ausencia, el mal en el mundo. Y sobre todo, no cualquier mal, sino el mal de los justos, el mal de los inocentes, la desgracia que acontece a tantos que diríamos no tienen culpa, que en realidad no tienen culpa, como sucede en el caso de Job. Bien, dicho esto, entonces procedamos. Ya se ha comentado que Job ha caído en la desgracia. Ha perdido su familia. La historia es trágica. Job termina vestido de sayal, poniéndose la ceniza, haciendo penitencia, desgarrado. Cada vez que va perdiendo una de las cosas que tiene, de los dones que Dios mismo le ha dado, va diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quita. Pero llega un punto desesperante en su vida, cuando pierde lo más entrañable, cuando ya básicamente se queda sin nada, dice, comienza un diálogo en el que maldice su existencia. Y no es que desprecie la vida, dice Tomás de Aquino comenta, no es que Job reniegue de la vida porque todo viviente quiere vivir. Lo que desprecia Job es la desgracia en su vida. Una vida con tal caos, con semejante desazón frente al sufrimiento que está viviendo, que hace que sienta que no vale la pena continuar viviendo. Y en su tristeza, en su desgracia, llegan entonces a él 3 amigos buscando consolarlo. Y estos 3 amigos, cada uno va a representar un argumento de cómo es la vida. Y desde esa visión, tratando de comprender la historia que ha sucedido y tratando de consolar a Job para que se levante. Pues bien, veamos los argumentos. Primero, Elifaz, segundo, Baldad y tercero, Zofar. ¿Qué sucede? Estos argumentos, aquí sí ya vamos a tratar el tema general y ya iremos a la parte particular final, que nuestro tiempo es limitado. Tenemos el siguiente elemento. El primer amigo, Elifaz, le dice a Job que las riquezas dependen de la justicia del sujeto. Es decir, si tú eres justo, Job, tendrás abundancia. Pero si en algo has llegado a ser injusto, te viene entonces la desgracia, la carencia. Frente a este argumento del primer amigo de Elifaz, que por supuesto pues lo expone de una manera en prosa más extensa, pero que en síntesis es esto: la bendición, la prosperidad depende o está relacionada con la justicia. Job sabe en su interior que él no ha sido injusto, que él ha obrado rectamente. Y él mismo lo dice, yo no tengo conciencia de haber obrado injustamente. No es posible que eso sea cierto, porque si es cierto, no es justo que yo esté sufriendo la desgracia. Tengo una desgracia que ustedes están diciendo que es porque yo he sido injusto y que yo no les quiero decir. Pero Dios sabe, y mi corazón y mi conciencia son testigos de que no he sido injusto. De manera que ese argumento de que la riqueza, el bienestar, la prosperidad depende de la justicia del sujeto, no es posible que sea real. O al menos no aplica en mi caso. De modo que el primer intento del amigo de Elifaz termina siendo insuficiente, termina fracasando.
Luego viene entonces el segundo intento, el segundo amigo, que se denomina Baldad. Baldad viene a decirle a Job, el segundo argumento que se nos presenta en todo el libro: los sufrimientos son a causa de los pecados cometidos. Ojo, Job. Los beneficios, dijo el primero, venían a raíz de la justicia. Si fuiste injusto, pues pierdes. Pero ahora aquí no es el tema de la prosperidad, sino es el tema del castigo. El castigo, el sufrimiento, la pérdida, el dolor, las lágrimas, vienen a causa de el pecado. Esto que estás sufriendo, Job, de haber perdido tu familia, haber perdido tu ganado, tu empresa, tus tierras, todo lo que tenías, viene siendo a razón de que has pecado. Y si de pronto no recuerdas que pecaste de obra, es posible que haya sido de palabra o de corazón, alguna intención en que faltaste a Dios. Y por eso, frente a esa falta ante Dios, te ha venido la desgracia. Una vez más, Job se siente inocente y reclama que no es posible, que en su caso él no es consciente al menos de ninguna falta en pecado para que le sobrevenga la desgracia. Y entonces esto tampoco es de Dios. Un paréntesis, Tomás de Aquino dice que este libro de Job, justamente además de tratar de la providencia, nos desvela algo que es importantísimo, y es que en el sufrimiento descubrimos a Dios. El sufrimiento es uno de los lugares privilegiados en donde nos encontramos con Dios. Y precisamente le descubrimos porque aquellas ideas que teníamos de Dios son derrumbadas. Vemos que en la experiencia de Job, ya estas dos nociones de sus amigos, que también son judíos, son descartadas. El primero, Elifaz, tenía la comprensión que el que era justo, Dios lo bendecía con riquezas y prosperidad. Pues Job, siendo justo, las ha perdido. Dios no es el que recompensa la vida justa con riquezas, al menos no en esta vida. Frente al segundo, que tiene la comprensión que aquel que sufre, que carece de algo, es a causa de los pecados, a causa de un error o una falta ante Dios, ante los hermanos o ante la creación, tampoco es por ahí. Job, en su experiencia en carne viva, en su sufrimiento, va tumbando los ídolos de ese imaginario falso de Dios que nos vamos creando en nuestra vida. Por eso Tomás va diciendo, en el sufrimiento el hombre descubre a Dios. Y aquí Job, en el fondo, un hombre que era justo, además se va forjando en su sabiduría, porque va depurando esas imágenes de Dios, va descartando lo que no es de Dios, lo que finalmente no es patente en el mundo, y comienza a descubrir su verdadera imagen. Por eso, dice Tomás, a Dios se le descubre como Cristo, que se desvela en el sufrimiento de la pasión. Es el Dios que también padece, que sufre, que muere en una cruz. Es el Dios que muestra y desvela en el sufrimiento su verdadera imagen. Es decir, se desvela y se muestra a sí mismo tal cual es. Cosa que está velada por nuestras experiencias, por nuestra forma de vida. Por eso el sufrimiento es una ocasión perfecta, o mejor, privilegiada para descubrir a Dios. Por eso esta sesión se llama Descubriendo a Dios en la crisis. Porque, en primer lugar, nos vamos dando cuenta que aquellas cosas que pensábamos que eran las cosas de Dios, en el fondo terminan perdiendo su fundamento. Y esas imágenes comienzan a perder fuerza y comenzamos a descubrir la verdadera acción de Dios. Tercer argumento, Zofar. Zofar
Entonces fracasó el primer amigo, Elifaz, diciéndole que las riquezas dependían de la justicia. Vino Baldad, dijo que los sufrimientos eran a causa de los pecados. Job sabe en su conciencia, en su interior, que ninguna de las dos son ciertas, que no puede ser ese tema así porque él ha sido justo, porque no ha cometido pecado. Hay algo más que está sucediendo en este mundo. Bien, entonces, Sofar dice y presenta el tercer argumento del texto en contra. Y dice, no hay que esperar nada después de la muerte. Para Sofar, el beneficio, la riqueza, las penas, el sufrimiento y los goces acontecen en esta vida. Le dice, Job, si es cierto que tú has sido bueno, en esta misma vida recibirás las ganancias. Si estás sufriendo, pues volverás a recuperar las cosas. Si no, es porque estás terminando de purgar algo que quizás de muy niño, que ya ni te acuerdas, pues cometiste. Este tercer argumento, dice Tomás, el problema es que reduce su actuar a esta vida. Y el problema efectivamente está en que la acción de Dios no se delimita a este mundo, no se limita a lo que se recibe, tanto como bendición o riqueza, como castigo y sufrimiento. Hay algo que va más allá. Y en este argumento hay algo que es realmente valiosísimo. Job descubre que en el fondo, en este mundo no se encuentra, o bueno, mejor, en palabras de Tomás, todos los hombres, entre esos nosotros, creemos que las riquezas son las cosas más escasas. Si tenemos tierra, si tenemos perlas, si tenemos joyas, en tanto que sean más escasas, son más valiosas, porque no son tantas. Y creemos que como son tan valiosas por ser escasas, es allí donde se encuentra la riqueza. Y Tomás aquí saca un apunte que es maravilloso. Tomás dice, nosotros, o los hombres en general, pensando que las riquezas se encuentran en lo escaso, se privan de la verdadera riqueza que está en lo más universal, lo que es más accesible para todos. ¿Y qué es Tomás lo más universal, lo más accesible para todos? Pues el conocimiento y el amor de Dios. Fíjense en esta sutil cosa. Tomás de Aquino reconoce que en el mundo hay personas que sufren con injusticia, que mueren bajo actos de injusticia y que en ocasiones estos que son los victimarios llegan a morir en impunidad, libres, gozando de riquezas. Es decir, que en el fondo no podemos admitir que la recompensa o el castigo acontezca solo en este mundo. Es necesario pensar en una recompensa o en un castigo, en una acción posterior. Y el punto clave, dice Tomás, que todos podemos acceder, desde los más pobres hasta los más adinerados, es algo que es posible para todos. Esto es el conocimiento y el amor a Dios. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de conocer y de amar. Es lo que es propio de nosotros, lo que está de modo particular en nuestra naturaleza. Y ojo, aquí hago una distinción, como breve paréntesis, entre amar y querer. Todos los seres sensitivos, como los animales, son susceptibles de querer, de generar afectos, de valorar, de expresar fidelidad. Pero solo el ser humano es capaz de amar, en un sentido de que conoce la profundidad, la entraña de la otra persona, y en tanto que se genera esa dignidad del uno con el otro, es capaz de amar. Y esta relación no es solo posible con los hombres, sino que por Dios es accesible al hombre el conocerle y el amarle. Para esto, Tomás dice, cualquier persona estaría dispuesto a perder cualquiera de sus sentidos, la vista, el gusto, el olfato. Bueno, estos dos están de moda en este tiempo de coronavirus, de que perdemos con los síntomas eventualmente el gusto y el olfato, pues el tacto, el oído. Cualquiera
estaría dispuesto a sacrificar estos sentidos o uno de ellos, pero ninguno, dice Tomás, estaría dispuesto a sacrificar su capacidad de entender, su razón. Yo podría perder la vista, pero no me negaría a renunciar a mi capacidad de entender, a mi capacidad de amar. Uno podría decir que uno podría vivir incluso sin ver la luz o incluso sin oír sonido, pero no sin amar, sin conocer eso que es tan bello de la experiencia del amor. Pues aquí en este comentario, Tomás expresa que hay una riqueza que, aunque todos estamos limitados en otras circunstancias, como en la riqueza, la posesión de tierras, las posibilidades de una u otra cosa, todos realmente estamos abiertos a la riqueza que es universal, a la riqueza que es verdadera. La otra es una especie de pantalla o de espejismo. Quedarnos en que las cosas limitadas y escasas son lo más valioso es cerrarnos a la posibilidad de hacer uso de lo que realmente tenemos, de nuestras facultades del entendimiento, de conocer y de amar, y que se ennoblecen sobre todo cuando se trata de un objeto espectacular, maravilloso, cuando se trata de Dios mismo. Entonces, volviendo a la discusión del libro de Job, Sofar dice, no hay que esperar más, nada más que lo que acontezca después de la muerte. Antes de que te mueras, Job, habrás recibido o la riqueza o la desgracia. Eso es lo que depende. Y Job tiene la sensación de que si es así, se ha sentido frustrado en su vida. Tuvo grandes bendiciones. Vamos entonces, ahora sí, a buscar en el libro. Vámonos por allá en las partes finales, como capítulo 36. A ver. Capítulo 33. Bueno, capítulo 31. Viene ya las palabras de Job. Job ha escuchado pacientemente a sus tres amigos. Y comienza en el capítulo 31. Con mis ojos hice el pacto de no fijarme en doncella, mas qué suerte depara Dios desde arriba, qué herencia reserva Chadai desde lo alto. No reserva desastre al injusto, adversidad al hombre malhechor. No vigila mis caminos y cuenta todos mis pasos. ¿Me he hecho acompañar de embuste o me he encaminado hacia el fraude? Que me pese en balanza sin truncar y Dios conocerá mi integridad. Fíjense en esa frase. Que me pese en la balanza y Dios conocerá mi integridad. Lo que ustedes están diciendo, queridos amigos, Elifaz, etcétera, son Elifaz, Baldad y Sofar. Lo que ustedes están diciendo no acontece en mi vida. Que Dios venga y me pese y que se dé cuenta que he sido íntegro durante mi vida y que eso que ustedes están diciendo con estos tres argumentos que hemos mencionado no acontecen en mi caso. Continúa Job. Si aparté mis pies del camino dejándome llevar por mi capricho o algo ensució mis manos, que otro coma mi siembra, que me arranquen mis retoños. Si cedí a la atracción de otra mujer y en la puerta de mi amigo aceché, que muela para otro mi esposa, que un extraño se acueste con ella. Habría cometido una infamia, un crimen que pide justicia. Sería fuego que devora hasta la perdición, que acabaría con toda mi hacienda. Si negué el derecho a mi siervo y a mi sierva, es decir, si les privé de su sueldo, en sus litigios conmigo, cuando Dios se levante, ¿qué haré? Cuando pase cuentas, ¿qué responderé? ¿No los creó en el vientre como a mí? ¿No nos formó igual en el seno? Si mi tierra protesta contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido sus productos sin pagar, explotando a los aparceros, que en vez de espigas, de espinas, en vez de cebada, ortigas. Aquí comienza la desesperación de Job. Job no ha encontrado ningún tipo de consuelo en sus amigos y por el contrario se desespera.
Y este arrebato de Job, esta desesperación, le lleva a criticar eh, con cierta irresponsabilidad y de forma exagerada a Dios mismo. Hey Dios, si yo he sido justo, ¿por qué me castigas? Dime en qué me he equivocado, muéstrame cuál ha sido mi falta, pero esto no tiene sentido. La vida ha perdido su razón de ser. Más valdría no haber nacido. Es la maldición que Job hace de su propia vida frente al sufrimiento. Y así continúa. Veamos, por ejemplo, la última parte de este capítulo 31. Dice, ojalá, fíjense en esta presunción a la que llega Job. Veamos un poquito antes. No oculté a los hombres mi delito, ni escondí en mi seno mi pecado. Por temor de los rumores de la gente, por miedo del desprecio de los míos, en silencio sin salir a la calle. Yo no tengo culpa, no he sido injusto, no he pecado. Y fíjense, ojalá que alguien me escuchara. Job no encuentra amigos en realidad en sus amigos. Los amigos de Job han justificado su sufrimiento desde otra perspectiva. Y Job se siente a la larga apartado, desolado. No hay quien le escuche, al menos no sus amigos. Y también esta expresión, ojalá hubiera alguien que me escuchara, en el capítulo 31, versículo 35, hace alusión sobre todo a Dios. Job comienza a poner en duda la acción de Dios. Parece que en su vida Dios se fue a hacer alguna otra cosa y lo dejó a un lado, que permitió que la desgracia le sobreviniera. He dicho mi última palabra, dice Job. Se ha quejado, ha mostrado que ha sido un hombre recto y se siente indignado frente a lo que sucede. Y continúa, a Shaddai, a Dios le toca responder. El juicio es direccionado hacia Dios. El libelo que haya escrito mi adversario, juro que sobre el hombro lo llevaré, ceñido como una diadema. Le daría cuentas de mis pasos, me acercaría a él como un príncipe. Y ahí terminan las palabras de Job. Vemos entonces aquí la reacción de un hombre que al menos Tomás da certeza que ha sido justo. El agiógrafo nos dice que ha sido justo, que le ha sobrevenido todo este tipo de tormentos y no encontramos cuál es la razón. No ha sido su injusticia, no ha sido el pecado, no ha sido algo que haya por saldar, no es algo que termine en esta vida. Y entonces, si ninguno de los amigos fue capaz de responder, ¿quién queda por responder? Pues aquí entra entonces Dios. Bueno, en el capítulo 32 vienen las palabras de Eliú, el cuarto amigo, que trata de condensar lo que viene en la discusión, lo que decían los tres amigos y también lo que dice Job. Dice, escucha Job mis palabras. Oye bien lo que te digo, dice Eliú, el cuarto amigo. Voy a abrir ahora la boca, a formar palabras con mi lengua. Te hablo con toda sinceridad, mis labios dirán la verdad. Si puedes, respóndeme ante mí con firmeza. Para Dios soy como tú, formado también de arcilla, pues me hizo el soplo de Dios y Shaddai me alentó de vida. No pienso llenarte de terror, tampoco te voy a agobiar. Y comienza a ser como una especie de cuestión a Job, a verificar si en realidad Job es libre de toda culpa. Después, bueno, en este caso muestra también los errores de los amigos, muestra otra posibilidad, pero la experiencia es que todos dan vueltas, como ellos no son los que sufren en el fondo, no son los que comprenden el sufrimiento de Job, no son los que han experimentado este fracaso. Y entonces, después del discurso del cuarto amigo, por fin aparece la palabra de Dios, que está en el capítulo 38.
pueden irse ustedes a su Biblia, dice, Yahvé, Dios se dirigió a Job desde la tormenta. Mejor dicho, Dios había estado de alguna manera durante toda esta discusión como un espectador, viendo qué decía el uno, qué decía el otro, qué pasaba con Job, cómo se sentía, que al principio sí, todo lo recibido de Dios, todo me lo quita él, pero después, maldita sea mi vida. No porque no tenga sentido vivir, sino porque no vale la pena vivir con semejantes sufrimientos, con semejante pena y semejante desgracia. Y vienen entonces las palabras del discurso de Yahvé, que es realmente largo. Va desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40. Vamos a ver solamente algunos... perdón, que la que tengo yo rayada es la otra. Una que es con letra más grandecita. Entonces me ubico en Job. Bien, nuevamente estamos aquí. El segundo discurso. Viene el discurso de Dios. Entonces dijimos que empieza en el capítulo 38 y dice, ¿quién es ese en la palabra de Dios desde la tormenta? ¿Quién es ese que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? Si eres hombre, demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. Y siguen las preguntas. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes, ¿o quién le aplicó la cinta a medir? ¿Dónde se apoyan sus cimientos? ¿O a quién asentó su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del amanecer y vitoreaban todos los ángeles. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso el seno materno? Y bueno, ahí continúa todas unas preguntas que lo que hacen es describir la perfección o el dinamismo del universo entero. Por ejemplo, ¿quién ha abierto un canal para un aguacero y una ruta al relámpago y al trueno? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? Comienza entonces la interrogación de Dios frente al orden que se descubre en la naturaleza. Viene entonces toda una serie de repertorio y llega el segundo discurso en el capítulo 40, desde el versículo 6. Y dice, sigue hablando Dios desde la tormenta. Fíjense en esta expresión. ¿Te atreves tú a decir que soy injusto o a condenarme para salir tú absuelto? Y comienza esta descripción. Dios le reprocha a Job que él está reclamando a Dios desde un conocimiento que es inferior. Dice también Dios, es la obra maestra de Dios, solo su creador puede derrotarlo. Los montes le traen tributo, los animales salvajes retosan junto a él. Se entumba debajo de los lotos, se esconde entre las cañas del pantano. Lo cubren los lotos con su sombra, lo envuelven los sauces del torrente. Sigue aquí haciendo la descripción. Y ya en el capítulo 42 acontece la reacción de Job. Job responde al Señor después de este largo discurso que lo interpela, que le muestra que en el fondo él no sabe y no tiene la comprensión absoluta del universo, que está de alguna manera limitada. Job dice, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es realizable para ti. Yo que nada comprendida, puse en duda tu providencia. Es cierto que hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos.
y por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Luego continúa el epílogo en el que Job recupera pues las bendiciones que había perdido multiplicadas. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el punto clave? ¿Y por qué he elegido este libro para iniciar nuestras sesiones? En la próxima pues vendrá un fraile, ya luego les comentaré en el correo cuál va a ser la temática y qué fraile va a ser. Se titulaba Descubriendo a Dios en la crisis. Fijémonos en esto, que es como la conclusión del comentario sintetizadísimo de este libro tan precioso. Primero, en el sufrimiento derribamos las imágenes falsas que tenemos de Dios. Segundo, descubrimos que efectivamente hay un acontecer en el obrar de Dios. Dios efectivamente, desde la perspectiva de Tomás y desde la perspectiva católica, sigue gobernando el mundo principalmente porque le permite la obra del ser. Las cosas han sido creadas por Dios, pero además de su materia y de su esencia, etcétera, tienen la posibilidad de existir, cosa que no tienen algunas cosas que nosotros nos podemos imaginar, como las sirenas, los centauros, etcétera, o como los dinosaurios, que ya no existen, existieron, pero ya no están. Pues Dios hace que las cosas continúen siendo. Ya desde el mismo hecho de que continúen existiendo, hay un obrar. Y además, este obrar tiene un orden. El universo entero está ordenado, procede de Dios y su obrar tiende nuevamente hacia Él. El ser humano, como sujeto de la libertad, es capaz de unirse voluntariamente hacia ese orden querido por Dios, dirigirse hacia Él o encaminarse hacia Él. Pero en la vida cotidiana descubrimos que hay personas a quienes les sobreviene la desgracia, que padecen y que en ocasiones también se ven privadas de beneficios que no tienen razón de ser. En el Evangelio se habla, Señor, ¿quiénes pecaron? ¿Su mamá, sus padres o él? Y dice Jesús, ninguno de ellos, sino que es oportunidad para manifestación de la gloria de Dios. Tomás, frente a este libro, reconoce que efectivamente hay unas desgracias, hay unos sufrimientos que nos vienen como oportunidad para descubrir al verdadero Dios, para descubrirle tal cual es. Frente a esta circunstancia de pandemia en la que muchos hemos perdido amigos, familiares, en que hemos sentido el sufrimiento, en que vemos patente en muchas personas las desgracias que les llegan, la pérdida económica, etcétera, de salud, de tranquilidad, cuando entran los problemas también en la familia. Hay un asunto aquí que se mueve de trasfondo, y es que frente a la tormenta nos damos cuenta de aquello que es esencial, de aquello que realmente constituye una riqueza. Hay un montón de elementos que son muy importantes, pero entre ellos vale destacar, por ejemplo, que vale más conocer lo que es más noble, amar lo que es más importante, sobre los bienes que pueden ser pasajeros. Y aun cuando se pierde incluso a los seres más queridos, en Dios se descubre el consuelo si tenemos la esperanza de que al final, aunque este mundo que es gobernado por Él, que está en vía de perfección, que de hecho sucede, dice Tomás, de hecho falla en ocasiones en la naturaleza, podemos descubrir o podemos acceder a aquello que es lo más hermoso. En la teología, también Tomás discierne que en Cristo, en su pasión, en su muerte, en todo esto que sucede en Semana Santa, se desvela la gracia de Dios. Es el Dios que sufre con los sufrientes. No es que diga, no es que les asegure que no van a sufrir. Podemos sufrir, la vida es así, llena de eventualidades. Pero en medio de estas eventualidades, Dios sigue permaneciendo con nosotros.
nos sigue recordando qué es lo realmente importante, hacia dónde está lo esencial. Y en ese sentido, muestra el verdadero carácter de la sabiduría, que no está solo en la justicia, no está solamente en no pecar, no está solamente en esperar las cosas de aquí y este mundo, sino está en el encuentro íntimo y entrañable con Dios. Descubrir a Dios en la crisis es despojarnos de esas imágenes que no son Él y a su vez descubrir esa conexión entrañable que nos une como creador, como Padre. Y esto es importante porque cuando en estos últimos años ha habido un auge del tema de la teología de la prosperidad, que si ustedes obran, que si ustedes dan una ofrenda, el Señor les recompensará por mis cientos de miles, pues sucede que hay una especie, hay un fracaso, porque no es así como funciona Dios. La riqueza de Dios no está en el asunto material, está en el aspecto del que todo podemos acceder, al conocimiento y al amor, que también acontece en la vida de nuestros seres queridos, de los cercanos. Aquí Job descubre que finalmente hay un orden que proviene de la sabiduría, que es lo propio del Hijo, del Logos, de Jesucristo, cuyo orden de alguna manera nosotros participamos y podemos entender las cosas, pero que nuestro nivel de comprensión no logra ser el suficiente al que tiene Dios, el mapa general, el deseo, el Dios que ha querido que las cosas existieran desde el comienzo de los tiempos, o mejor, desde antes de los tiempos, que te ha querido a ti tal cual eres, no como eres ahorita, como eras hace 5 años o como vas a ser dentro de unos 10 años, sino que te ha querido en tu integridad, en toda la comprensión, en todo el marco. Aquí, finalmente, lo que abre esta experiencia de sufrimiento es la posibilidad de comprensión de un Dios que nos sobrepasa, pero de un Dios que sigue abriéndonos la posibilidad de entrar en diálogo y en amistad con Él. Quiero invitarlos a un momento, un espacio, una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que padeciste en la pasión, que sufriste en la cruz, que mostraste que lo que para nosotros era valioso, finalmente no era lo más importante. Tú que diste valor a la vida, que levantaste la dignidad de los que eran despreciados. Tú que te hiciste hombre para que pudiéramos conocerte mejor, para que pudiéramos entrar en diálogo contigo, en comunión contigo. Concédenos la oportunidad de también en estos tiempos de crisis sanitaria, económica, de salud, podamos descubrirte, que en la vida, derive donde derive nuestro camino, podamos poseer la verdadera riqueza que eres tú mismo, el verdadero amor que está en ti y que nos une con tantos seres que amamos, con tantos seres queridos, con la naturaleza misma, con la vida, con el orden del universo que tú mismo has creado y que conservas y mantienes. Danos la gracia de entrar en sintonía con el orden que has dispuesto, de descubrir las maravillas que acontecen en medio de la desgracia, de encontrarte, de amarte y de valorarte en la vida de nuestros amigos, de nuestra familia, de con quienes nos has permitido o nos permites compartir el regalo de la existencia. Gracias por nuestros compañeros, por nuestros maestros, por nuestros papás, por nuestros abuelitos. Gracias por el regalo de la vida, por la capacidad de comprender, por la maravillosa habilidad de amar.
Te damos gracias por la vida misma que nos concedes. Y te suplicamos que nos acompañes en nuestra vida para también ir descubriendo cada vez más tu verdadero rostro. Deshacernos de las imágenes que no son tú. Descubrirte tal cual eres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por último, quiero que leemos la oración. Yo insisto mucho en esta oración. Y es porque creemos en nuestra fe unos seres que son no materiales espirituales, sustancias separadas, cuya función es acompañarnos en este trasegar hacia Dios. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. El Señor Dios de la vida, el que realmente entiende los misterios del universo, el que comprende nuestra naturaleza, el que nos ama profundamente tal cual somos, nos bendiga y nos permita acceder a Él, la verdadera riqueza en nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia. Quiero, pues, si alguien desea aportar algo, algún comentario, ahora.